tal? Mi nombre es Ivana Nieto, yo trabajo en INTI, estoy en el área en la Gerencia de Desarrollo Tecnológico e Innovación, en el Departamento de Valorización de sus Productos. Yo soy ingeniera en alimentos y hace 13 años aproximadamente que estoy trabajando en la parte sensorial. Por eso, el día de hoy les vengo a presentar esta charla que tiene que ver con la relación entre las neurociencias y los sentidos. En realidad, yo particularmente no trabajo en el área de neurociencias, sí trabajo en el área sensorial. Por eso les vengo a presentar esta charla y les voy a explicar cuáles son las diferencias entre una y otra. Bueno, para comenzar, les voy a comentar que Aristóteles, desde sus tiempos, decía que nada hay en mi intelecto que no haya pasado por mis sentidos. Es decir, que todas las cosas que entran a mis sentidos, a mi mente, son a partir de las puertas que se abren desde los sentidos, ¿sí? Y ahora les voy a ampliar un poquito más esto. Los sentidos, como les decía, son la puerta al mundo. Es una oportunidad para que el cerebro implemente un proceso creativo. Es decir, que los 5 sentidos que tenemos son justamente esa puerta de entrada que hace que llegue a nuestro cerebro y en nuestro cerebro se desarrollen ciertos procesos creativos que hacen que uno se vincule con la realidad. Pero a su vez, las neurociencias. Bueno, ¿las neurociencias qué son? Es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y sus aspectos, como su estructura, su función, su desarrollo y de cómo sus diferentes elementos interactúan dando lugar a bases biológicas de cognición, es decir, de conocimiento y de conducta. Para Aristóteles, como recién les mencionaba anteriormente, para Aristóteles existen 5 sentidos: el olfato, la vista, el tacto, el gusto y el oído, ¿sí? Son los 5 sentidos. Pero para las neurociencias existen 33 sentidos. Es decir, todos estos sí son la puerta de entrada, pero a la vez hay otros que se desarrollan dentro de nuestro interior y que muchas veces no tenemos conciencia. Por ejemplo, el equilibrio, por ejemplo, el calor, el frío y un montón de otras sensaciones que tenemos. Es decir, que existe un neurocientífico que es Rob de Sol, que en el 2018 dijo: nuestros sentidos son una experiencia interna, es decir, que los sentidos actúan de una manera coordinada para que el cerebro elabore una representación del mundo que nos rodea, de nosotros mismos y del lugar que ocupamos en él. Bueno, pero ahora, como les dije, si estos 5 sentidos son la puerta de entrada de todo el conocimiento que tenemos en nuestro interior, entonces, bueno, les voy a explicar un poquito de qué se trata cada uno de estos sentidos. Por ejemplo, en la vista, nosotros tenemos conos y bastones que hacen que ingrese a nuestro cerebro distintas partes de un objeto. Por ejemplo, algunos están, alguna función de todos estos tienen que captan la luz, otros la opacidad de un cuerpo, otros los distintos colores, otros los cuerpos geométricos, ¿sí? Y eso hace que esta interpretación del mundo pase a través de esa lente, ¿sí? Y en nuestro ojo espectro ocular se pueda desarrollar esa imagen que nosotros estamos viendo en nuestro exterior. Pero bueno, existe un espectro de luz y solamente en este espectro, solamente este pequeño, es el que puede percibir el ojo humano. Es decir, que va entre el 400 y el 750, en esa franja solamente es la que podemos apreciar el ojo humano. ¿Y qué hace este espectro visible? Hace que nosotros podamos ver estos diferentes colores. Es decir, aquellos que están cercanos al 700 nos reflejan un color rojo, y aquellos que están en el 400 estamos viendo el tono de los violáceos y azules, ¿sí? ¿Por qué? Porque más de 700 nanómetros
tenemos el espectro infrarrojo, que no es perceptible para el ojo humano, y por debajo del mismo tenemos el espectro ultravioleta, que tampoco es visible para el ojo humano. Muchos equipos se manejan en estos espectros. Y bueno, y acá tenemos distintas imágenes. Si nosotros, esta imagen, nosotros miramos el centro, yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué les parece? Si nos concentramos en el centro, nuestra mirada se concentra acá, ¿qué podemos decir? ¿Que esta imagen se mueve o no se mueve? ¿Sí? Bueno, van a tener que guardarse esa respuesta. Por ejemplo, acá tenemos dos círculos, ¿sí? Entonces yo les pregunto, mirando el centro de cada círculo, ¿qué círculo es más pequeño que otro? ¿Y por qué? Esa respuesta también se la van a guardar. Y acá tengo otra imagen que, si se concentran, quiero que se concentren acá y me van a decir también si esta imagen se mueve o si no se mueve. Después les voy a contar por qué tiene que ver esas cosas que les estuve mostrando, pero tiene que ver con ilusiones ópticas, que después se las voy a desarrollar un poquito más y que en eso consiste un poco las neurociencias. El oído. Bueno, a partir del oído nosotros podemos escuchar todo lo que ocurre tanto fuera de nuestro cuerpo como adentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Y esas diferencias son muy notables. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando escuchamos nuestra voz en una grabación? Muchas veces lo que nos ocurre es que no nos reconocemos. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos nuestra voz desde adentro y cuando escuchamos la grabación de nuestra propia voz viene desde afuera. ¿Qué pasa? Que acá hay un conducto que se llama trompa de Eustaquio, mediante la cual nuestra propia voz se transmite a nuestro oído. Mientras que cuando la escuchamos en una grabación ingresa por acá como cualquier otro sonido, ¿sí? Externo. Por eso nuestra voz, cuando la grabamos, es diferente a la que nos escuchamos o la que pensamos nosotros mismos que tenemos, simplemente por el hecho de escucharla desde adentro. El olfato. El olfato es otro de los sentidos que intervienen, ¿sí? en esto que tiene que ver con la percepción del mundo externo. Y el olfato es muy importante porque, por ejemplo, podemos detectar distintas cosas que pasan a nuestro alrededor y que nos pueden estar poniendo en peligro, ¿sí? Como por ejemplo, una fuga de gas. El tacto es otro de nuestros sentidos y se activa en toda la superficie de nuestro cuerpo. Y no solamente en nuestro cuerpo, a través de nuestra piel, sino también en nuestra boca. O sea que cuando nosotros, por ejemplo, estamos comiendo, también interviene el sentido del tacto. Aunque pensemos que no es así. Bueno, cuando hablamos de flavor, hablamos de varios componentes que son del flavor. Una cosa tiene que ver con los gustos que se perciben pura y exclusivamente en la lengua. El dulce, el salado, el amargo, el ácido, el umami, y ahora aparentemente también, y la comunidad científica se está poniendo de acuerdo, si el graso también es un gusto básico o no. Y otra cosa son las sensaciones trigeminales, que se perciben a través del nervio trigémino, que es que se encuentra en casi toda la superficie de la lengua, las encías, los dientes, y bueno, toda esta parte es el nervio trigémino que intervienen en la percepción de estas sensaciones trigeminales. Pero si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el olor y aroma? ¿O qué diferencia hay entre el gusto y el aroma? No sé si ustedes me lo podrían decir. A ver. Es un buen ejercicio, así que quiero que tomen nota. Pero bueno, ya está. Si ya tomaron nota, ahora se los cuento. Bueno, tenemos una región olfativa, que aquí es donde tenemos las neuronas más expuestas de nuestro cuerpo,
que son neuronas olfatorias, que se encuentran acá. Incluso ahora, contándoles una noticia de actualidad, bueno, que ya todos saben, por ejemplo, el COVID lo que hace es afectar esta región de las neuronas. Por eso lo primero que se pierde, digamos, uno de los síntomas más frecuentes del COVID es la pérdida del olfato. ¿Por qué? Porque tiene que ver, porque afecta esta parte del cerebro y bueno, y ahí es donde se encuentran las neuronas olfatorias. Entonces, bueno, como les decía, esta es la región olfativa. Nosotros tenemos, el olor ingresa por vía directa a través de nuestra cavidad nasal y llega hacia la región olfativa, ¿sí? En cambio, el gusto ingresa a través de nuestra boca y se percibe en nuestra lengua, ¿sí? Como recién veíamos, el dulce, el salado, el amargo, el ácido, son gustos básicos que se perciben pura y exclusivamente en la lengua. Pero el aroma es algo que se genera aquí en la boca, que se genera generalmente por la masticación o cuando ingresa una bebida en nuestra boca que con nuestra temperatura corporal lo que hace es liberarse diferentes componentes volátiles que pasan a través de la vía retronasal, es decir, la vía que comunica nuestra boca con nuestra nariz y hace que vaya hacia la nariz. Esto que se genera aquí y que va hacia la nariz es lo que se denomina aroma. Por lo tanto, eso es lo que ocurre cuando estamos resfriados. Cuando estamos resfriados tenemos tapada toda esta área, ¿sí? Todo esto lo tenemos tapado porque tenemos mucosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ingresa un alimento en nuestra boca decimos que no percibimos los gustos. En realidad no es que no percibimos los gustos, lo que no percibimos es esto. Es ni el olor porque tenemos tapada la nariz, ni el aroma porque esta vía está toda hinchada y con mucosas. Entonces, lo que no percibimos cuando estamos resfriados no son los gustos, sino que principalmente es el aroma, que es lo que más complementa nuestros gustos y sabores cuando estamos comiendo o bebiendo un alimento. Bueno, algunas anomalías relacionadas con los sentidos, bueno, pueden ser la anosmia, como decía recién, que es la pérdida total o parcial del sentido del olfato, la ageusia, que también es una pérdida total o parcial del sentido del gusto, el daltonismo, que consiste justamente en la confusión de colores, principalmente el rojo y el verde, y bueno, y recibe ese nombre por el físico Dalton, que fue quien lo padecía también. Bueno, estos son algunos de los exámenes que se le llegan a hacer a las personas en los primeros años y con lo cual se detecta este tipo de anomalía de daltonismo si es que la tuvieran. Así que si quieren pueden hacerlo en sus casas. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos al frente un alimento? Por ejemplo, estos bocaditos de gelatina, ¿sí? Nosotros tenemos relación entre los sentidos, que intervienen todo de manera inconsciente, es decir, que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque desde que nacemos estamos en constante uso de nuestros sentidos de manera inconsciente y lo hacemos así desde que nacemos, incluso desde el interior de nuestra panza. Ya incluso escuchamos y sentimos, tenemos el sentido del tacto a través del vientre de nuestra mamá y el sentido del oído, por ejemplo, ¿sí? Es decir que existe todo el tiempo una relación entre los sentidos, nada más que no nos damos cuenta. Y también, ¿qué ocurre? Que muchas veces, por ejemplo, en este caso, en esta situación, ¿quién está en lo cierto? Este señor dice que aquí ve un 9 y este señor dice que acá ve un 6. Pero ¿quién tiene razón? No lo sabemos. Bueno, ¿por qué? Porque tiene que ver con la percepción del mundo a través de nuestros sentidos. Es decir, que muchas veces las cosas no están bien o están mal o están en acierto o en desacierto, sino que tienen que ver justamente con el modo en que percibimos las cosas.
Nuestro mundo, tal y como lo percibimos, no es un reflejo real de lo que está ocurriendo, sino que es el fruto de la información que se recoge a través de los sistemas sensoriales, a través de nuestros sentidos. ¿Y qué hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro lo que hace es analizar, sintetizar, convertir e interpretar esas señales. ¿Por qué? Porque si no, el cerebro debería estar gastando muchísima energía en poder analizar todos los datos, todos y cada uno de los datos o de los estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces lo que hace nuestro cerebro es ir adoptando algunos atajos. ¿A través de qué? A través de esta sistemática. Por ejemplo, las ilusiones ópticas no son engaños, sino que de alguna manera son una forma de protegernos de lo desconocido. Una respuesta lo más lógica posible para intentar dar un equilibrio a ese desorden. Por eso las imágenes, como veíamos anteriormente al principio, en realidad no son imágenes que se muevan, sino que son ilusiones ópticas. Nuestro cerebro es quien genera esa especie de movimiento. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que ciertas cosas, cuando tienen esa forma y esa metodología, giran en realidad, pero en este caso ya todos sabemos de que no estaban girando. Es una ilusión óptica. En el proceso de percepción, entonces, lo que tenemos nosotros es un estímulo, tenemos una sensación que produce ese estímulo, tenemos una percepción de qué es ese estímulo, qué es esa sensación que estamos percibiendo, y por último podemos definirla como una experiencia, ¿sí? ¿Qué ocurre en este fenómeno de percepción? Por ejemplo, si alguien, acá tenemos una imagen, no sé si se llega a ver, pero tenemos una imagen de un señor al que le pellizcan el pie. Bueno, eso es un estímulo. Acá se da el pie, o sea, el pellizcón al pie es un estímulo. Eso se conduce hacia la médula espinal, donde ahí se produce una primer sinapsis. ¿Qué hace esa sinapsis? Se recorre a través de la médula espinal y pasa por el bulbo raquídeo y llega al cerebro, donde ahí ¿qué ocurre? Una segunda sinapsis. Ahí nuestro cerebro sabe o se entera de que hay alguien que me está pellizcando el pie y que estoy percibiendo cierto dolor o cierta incomodidad al menos, ¿sí? Entonces, esos son los procesos por los cuales percibimos las cosas. Por eso nuestro cerebro muchas veces toma atajos para no tener que hacer toda esta sistemática todo el tiempo ante cada estímulo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Bueno, nosotros tenemos dos hemisferios en el cerebro. Tenemos el hemisferio izquierdo y el derecho. Cada uno tiene una función. Es decir, que el hemisferio izquierdo del cerebro tiene aquella parte del sentido musical, es el que se ubica en el espacio, es el que nos ayuda a relacionarnos con el arte, es el que se relaciona con todo lo intuitivo, lo sensorial, lo que tiene que ver con la imaginación. Todos los procesos creativos están regidos por el lado izquierdo de nuestro cerebro. Mientras que el lado derecho tenemos el lenguaje hablado, todo lo que es la parte lógica, las matemáticas básicamente son lógicas, el lenguaje escrito, la memoria y el razonamiento así, tal cual, ¿sí? Todo eso tiene que ver con nuestro hemisferio derecho. Bueno, acá tenemos un ejercicio práctico en el cual ponemos en conflicto justamente nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo del cerebro. El ejercicio consiste en lo siguiente, que lo pueden hacer en sus casas. Hay que mirar el gráfico y decir el color, ¿sí? Y no la palabra que estamos viendo. Es decir, acá, el primero, por ejemplo, dice amarillo, pero es un color verde. Entonces, el ejercicio es decir, bueno, por ejemplo, verde, rojo, azul, amarillo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro cerebro? Una parte intenta hacerle caso a la orden que yo le estoy dando de que tengo que decir el color,
y la otra parte de mi hemisferio derecho lo que está haciendo es leer la palabra. Entonces ahí entramos en conflicto entre el hemisferio derecho y el izquierdo. Es decir, bueno, como les decía, acá abajo, dice la parte derecha del cerebro intenta decidir el color, pero la parte izquierda insiste en leer la palabra. Otro dato re importante es que solamente usamos el 4% de la capacidad de nuestro cerebro. O sea que nada, básicamente. Todos los demás procesos se dan a partir de esos atajos que, como yo les comentaba anteriormente, ¿sí? Solamente usamos el 4% de nuestro cerebro. Todos los demás procesos son prácticamente automatizados. ¿Qué podemos hacer para aumentar ese 4%? Llegar a un 5% por lo menos, no sé. Bueno, lo que podemos hacer es ajustar los ojos para leer a la inversa, ¿sí? Agarrar un texto, un periódico, una revista, un libro, lo que sea, y tratar de leer al revés las palabras, a ver qué es lo que estamos queriendo decir. Otra cosa, por ejemplo, otro ejercicio que podemos hacer es buscar palabras en el periódico o en la revista en un determinado tiempo. Una determinada palabra, bueno, buscarla en 5 minutos, por ejemplo. Y otro ejercicio es, por ejemplo, haciendo sonar el cerebro, que ahora les voy a contar un poquito de qué se trata. Bueno, acá hay otro ejercicio. Este ejercicio consiste en leer lo más rápido posible estas 3 frases que dicen acá. Así que se los dejo de tarea y rapidito a ver quién gana me dice la frase. Bueno, otro dato, cuando les decía de hacer sonar el cerebro, tiene que ver con lo siguiente. Con que nuestro cerebro emite frecuencias que se llaman ondas cerebrales, que son un determinado espectro de energía. Esas ondas cerebrales van cambiando de acuerdo a las distintas actividades que vamos haciendo a lo largo del día, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Alimentar nuestro cerebro con ondas de sonido que sean similares a las del trabajo que estamos realizando. Por ejemplo, por eso el yoga es tan bueno y hace que desarrollemos toda una parte creativa porque nos hace trabajar. Y la música del yoga y la meditación nos hace trabajar en una frecuencia de onda cerebral que tiene que ver con todos los procesos creativos. Y así ocurre con otros tantos. En una investigación dice que escuchar música clásica protege nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque este estudio lo que manifiesta es que escuchar esta música mejora la actividad de los genes implicados en la secreción y el transporte de la dopamina, que es una sustancia química o bioquímica que nos genera bienestar, por ejemplo. Que es un neurotransmisor, bueno, sináptico de aprendizaje y de memoria y que baja la expresión de genes que pueden mediar la neurodegeneración. Es decir, que escuchar música clásica nos estaría protegiendo, entre comillas, el cerebro, ¿sí? Porque genera justamente todas estas sustancias que nos producen bienestar y nos ayudan a desarrollar y a manifestar estos procesos de memoria. Y ahora, como datos también, que me pareció interesante por ahí mostrarlo y contarlo, es que algunas personas pueden tener los sentidos mezclados. Hablábamos de que tenemos 5 sentidos y que se detectan a través del ojo, por ejemplo la vista, a través del oído, que podemos escucharnos nosotros desde adentro y demás, el flavor y un montón de cosas. Pero ¿qué puede pasar, por ejemplo, si escuchamos una determinada canción y vemos colores? ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando alguien habla, por ejemplo, quizá veo colores o percibo sabores o ciertas letras o números, los veo distintos, ¿sí? Bueno, ese proceso se denomina sinestesia. ¿En qué consiste esto? La sinestesia es una variación no patológica, y esto hay que transmitirlo porque no se trata de gente rara, sino que se trata de personas que perciben de manera diferente estos estímulos sensoriales. Es decir, que es como que tuviesen los cables
interconectados diferente a los que los tenemos la mayoría. Y existen un montón de sinestesias. Yo, por ejemplo, conozco una persona, por ejemplo, que en lugar de nombres ve colores, por ejemplo. Una determinada combinación de letras hace que vea, por ejemplo, un determinado color. A mí, por ejemplo, me dice que yo soy amarilla. Bueno, ¿por qué? Porque evidentemente él es sinestésico y la combinación de las letras de mi nombre a él le generan un color amarillo. Bueno, y algunos, como para nombrarles, algunas personas muy conocidas que se dedican, por ejemplo, a la música, son sinestésicos. Personas muy importantes, como por ejemplo Ed Sheeran, que seguramente lo conocen, Pharrell Williams, Lady Gaga, Stevie Wonder, son todas personas que son sinestésicas. Por ejemplo, yo leí que Pharrell Williams, cuando cantaba Happy, él veía todo el tiempo el color amarillo, ¿sí? Stevie Wonder, por ejemplo, también, hay una canción que se llama The Purple Short, y la creó porque en realidad él es ciego, pero él podía ver o asumía ver ese color en la canción, en la combinación de esos sonidos que él escuchaba. Por eso la denominó así. Y bueno, y ya finalmente, para despedirme, les quiero dejar esta frase, que no sé si la pueden completar o no. A ver, bueno, pero si no se las digo, y tiene que ver con entrena tu mente para ver lo bueno de cada situación, y es lo que les propongo siempre, y por eso también es el mensaje final que pretendo darles con esta charla. Por eso también les expliqué lo de la sinestesia, por eso les expliqué de cómo percibimos el mundo, que muchas veces no tiene que ver con que una persona u otra tenga razón, sino quizás dos personas tienen razón porque tiene que ver con la percepción del mundo, con la percepción de las cosas, ¿sí? Bueno, como les decía, las personas tenemos circuitos diferentes, somos de colores diferentes, tenemos nuestros cerebros totalmente diferentes, pero bueno, eso al fin y al cabo es lo que nos enriquece. Y bueno, y finalmente, acá sí, les dejo mis datos de email si se quieren contactar. Bueno, mi nombre es Ivana Nieto y bueno, y esta foto es también de una actividad en la Agenda de la Ciencia y la Tecnología, en el cual algunos alumnos nos habían ido a visitar a INTI. Y bueno, y ahí lo que estaban probando son los gustos básicos. Y estaban viendo, bueno, cómo lo percibían, si lo percibían o no y demás. Así que bueno, para mí es un placer, espero que les guste esta charla que les doy. Acá les dejo mi correo electrónico para que se comuniquen si tienen ganas, si tienen alguna duda o algo por el estilo. Bueno, muchas gracias.